del programa de estudios visuales sobre arte colonial sudamericano. En esta oportunidad vamos a empezar a conversar con Nicolás Perrone y Facundo Roca sobre dos libros recientemente publicados. El tema que discurrirá en la tarde de hoy se titula Diálogos sobre la Revolución y la Muerte en el Río de la Plata a fines del siglo XVIII. La idea es que podamos dar presentación y discutir un poco sobre las líneas de investigación de estos dos libros, que son resultado de dos tesis doctorales recientemente publicadas. Así que primero voy a hacer una breve introducción de nuestros invitados en el día de hoy. Facundo Roca es profesor y doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, becario postdoctoral del CONICET, y asimismo se desempeña como ayudante y diplomado de la Cátedra de Historia Americana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata y como profesor adjunto de Historia Económica y Social 2 de las Facultades de Ciencias Económicas en esa misma casa de estudios. Nicolás Perrone es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, actualmente es becario postdoctoral también del CONICET, ha recibido becas de la UNAM, del Iberoamericanisches Institut de Berlín, ha sido docente en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades privadas. Ha dado también varios seminarios de grado sobre la historia global de la Compañía de Jesús de la Universidad de Buenos Aires. Ambos son miembros del Grupo Religio, del Grupo de Estudios de Historia de la Iglesia, con sede en el Instituto de Historia y Arte Americano, doctor Emilio Ravignani. En esta oportunidad, entonces, nuestra idea es empezar a conversar sobre estos dos libros que en realidad comparten un entramado cultural bastante interesante que se enmarca en un periodo histórico que, como decíamos, va entre fines del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. Y en este periodo vamos a discurrir entonces entre la transición entre una espiritualidad barroca y una espiritualidad mucho más asociada a la ilustración y a la depuración de ciertas prácticas consideradas heterodoxas. Pero también algo que resulta transversal y que es muy interesante de estos dos libros es que hay distintas trayectorias o distintas problemáticas transversales que podemos quizás problematizar en torno de algunos conceptos nodales, ¿no? El primero de ellos tiene que ver justamente con el problema de la memoria, la construcción de la identidad, es otro problema muy interesante que va a aparecer aquí, y otro concepto muy interesante tiene que ver con la construcción de lazos de pertenencia, de redes sociales y de discusiones que se van a entramar entonces desde el orden de lo político, lo social, lo identitario y lo religioso. Entonces, en primer lugar, entonces, vamos a ordenarnos en algunas preguntas que estuvimos pensando, ¿no? Y uno de los primeros ejes que son transversales a ambos trabajos, a ambas investigaciones, tiene que ver, bueno, acá tenemos los títulos de los dos libros, que primero los presentamos, ¿no? De Nicolás Perrone, El último jesuita de la provincia del Paraguay, Análisis de la correspondencia inédita de Diego León de Villafañe entre 1799 y 1828, que lo tienen aquí. Y el otro es Morir en Buenos Aires, sensibilidades y actitudes ante la muerte en el Río de la Plata entre 1770 y 1822. Ambos fueron recientemente publicados por la editorial SB y están disponibles en todas las librerías, así que aprovechen para no perdérselos. En este sentido, entonces, quizás una de las primeras preguntas que nos sirven para empezar a organizar este debate y orientada sobre todo específicamente a la investigación de Facundo, tendría que ver con de qué manera se expresa la pervivencia de una espiritualidad que sabemos que en realidad a fines del periodo colonial y después de la expulsión de la Compañía de Jesús, bueno, un poco es cómo se expresa quizás la pervivencia de esta identidad ignaciana a partir de estas fuentes documentales con las que vos trabajaste, que tienen que ver sobre todo con los testamentos, con los rituales ante la muerte. ¿De qué manera entonces, o más bien, si podrías profundizar en indicarnos cuáles son las prácticas, las imágenes y los símbolos que siguen actuando presentes asociados a la muerte en esta sociedad colonial? ¿Y cuáles son los elementos que aparecen como novedosos, ¿no? En este momento de cambio de siglo entre el 18 y el 19. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos, muchas gracias Vanina, al Centro Materia, por esta invitación.
Y no, bueno, yendo un poco a la pregunta, justamente en mi libro, una de las ideas que yo intentaba transmitir, digamos, es no pensar a la muerte como algo que es ajeno a la vida, como lo otro de la vida, como una fuera de la vida, sino que es algo que permea, digamos, todo el trayecto vital o que es una experiencia, la conciencia de la muerte que atraviesa toda la trayectoria vital de la mujer y el hombre del periodo tardocolonial. Y en ese sentido, la presencia de la muerte en la espiritualidad es casi algo ubicuo, es algo casi omnipresente. eh, y en ese sentido también nos permite ver lo que vos comentabas recién de esas transformaciones en las formas de la espiritualidad. Ahí sí estamos viendo esa imagen son un testamento cerrado, que se llama cuando la persona redacta su propio testamento. Lo escribe en un sobre cerrado y se lo entrega al escribano para protocolizarlo. Y curiosamente, por ejemplo, ese testamento es un testamento en el cual la persona firma, y lo mismo está en el sobre, ¿no? Tiene el cristograma, además con la cruz, ¿no? Que es el emblema de la Compañía de Jesús. Y eso no se ve en una infinidad de testamentos, no se ve en una gran cantidad de testamentos, pero en algunos aparece y aparecen también rastros pequeños, digamos, referencias pequeñas de los testadores a devociones típicamente jesuíticas, o aparecen en los inventarios también de las sucesiones, imágenes, no sé, la devoción por el Sagrado Corazón de Jesús o San Juan de Nepomuceno, San Estanislao, algunas devociones particulares jesuíticas. Eh, pero también en términos más generales, eso tiene más que ver más con la piedad privada, pero con la piedad más bien pública, la pervivencia de la espiritualidad jesuítica, por lo menos en lo que hace a preparación para la muerte, es clave. En la otra diapositiva que habíamos preparado, yo ahí, una de las imágenes es justamente la portada de un libro que se llama Voces del Pastor en el Retiro, Despertadores y Ejercicios Espirituales para Vivir y Morir Bien. Ahí también hay que tener en cuenta esto, ¿no? De cómo el morir bien también es vivir bien, digamos, porque también esto tiene que ver con el cambio de la espiritualidad. Hay un abandono de ciertas posiciones quizás más laxistas asociadas con la compañía en favor del rigorismo, del filo-jansenismo, digamos, que es muy típico de este periodo tardocolonial, pero así todo, este obispo, San Alberto, que es primer obispo de Córdoba del Tucumán y luego arzobispo de Charcas, él en su libro que escribe sobre el bien morir, básicamente retoma el modelo de los ejercicios ignacianos. Y es algo que incluso después después de la expulsión, se ve cómo permanece, digamos, como uno de como unas preparaciones para la muerte, la importancia de los ejercicios. Y ahí la otra cita que está ahí presente, en la misma diapositiva, es una cita del capellán, ya cuando se ha instalado en Buenos Aires, se instala María Antonia de Paz y Figueroa, mejor conocida como Mamantula, recientemente canonizada, un libro de Alicia Farstina muy lindo sobre Mamantula. Y bueno, ella funda la Casa de Ejercicios en Buenos Aires, ahora voy a comentar eso también. Eh, y este es un fragmento de una carta del capellán, que envía el capellán de los ejercicios a Roma, en el que da cuenta de cómo en la tanda de los ejercicios se han producido tres felicísimas muertes, dice. ¿No? Es decir, personas que han muerto producto de haber interiorizado el arrepentimiento de sus pecados, haberse convertido, haberse arrepentido en el curso de esos ejercicios. Digamos, esto que puede parecer, efectivamente, hay algo de una escritura apologética, sí, que también está en las cartas almas para el periodo anterior a la expulsión, pero más allá de eso, este modelo, digamos, nos habla de la pervivencia, digamos, de un modelo de preparación para la muerte que está construido de una espiritualidad que está construida sobre esta base de el retiro, la abstracción, también hay toda una serie de prácticas, si vamos a la siguiente diapositiva, hay toda una serie de prácticas como los ejercicios espirituales, que bueno, hay una de las citas, que es del capellán de la Hermandad de la Santa Caridad, dice, bueno, ¿qué dirá esta ciudad que ha oído y visto que después expulsó a los jesuitas? Continúan los domingos sus doctrinas en esta iglesia de San Miguel, o de Parroquia San Miguel, sigue mucho tiempo con el mismo empeño por suplir faltas. Bueno, él da los ejercicios espirituales, esto es antes de que venga Don Antula, da los ejercicios espirituales para las mujeres,
en la iglesia de la Recolección Franciscana, hacían los ejercicios para los hombres. Entonces es una práctica que sigue estando presente y que está muy asociada con la preparación para la muerte. Y la preparación para la muerte es algo que aparece, digamos, muy presente de muchas formas y eso nos permite dar cuenta de estas pervivencias incluso para el periodo postrevolucionario, para la década de 1820, que ahí es la otra cita, ¿no? En la que habla que hay escuela, dice, en la semana hay 4 días de ejercicios espirituales de Escuela de Cristo y Buena Muerte. Escuela de Cristo también era una institución típicamente de los jesuitas, en el cual se daba una serie de pláticas, en el cual se enseñaban ciertos puntos de la doctrina, entre ellos la preparación para la muerte. Y lo que quería acompañar vinculado con estoy haciendo, me estoy inmiscuyendo también en un terreno que no necesariamente, que no es el mío, que es el terreno de la historia del arte, pero yo en su momento también para la escritura del libro buscaba representaciones del tránsito, representaciones de la muerte en las iglesias de Buenos Aires. Y me sorprendió algo, me sorprendió es la gran cantidad de imágenes vinculadas con la muerte que habían pertenecido a la Compañía de Jesús o que de alguna manera estaban vinculadas, ¿no? Algunas que luego derivaron a otras iglesias, pero que originalmente tenían ese origen. Entonces, y ahí una de ellas es una imagen de Santa Casilda Yacente, que es de la iglesia de la compañía, y la otra es una imagen bastante posterior de la década del 30, pero que estaba también en la casa de ejercicios, que es la casa que va a fundar, que funda Mamantula, que después es continuada su obra. Pero con esto lo que quería decir es que de alguna manera hay una pervivencia quizá más sutil, más subterránea, que la podemos ver a través de estos indicios, de una espiritualidad que va mutando, porque hay elementos que mutan, ¿no? Esto, por ejemplo, de una insistencia no tanto en el momento crucial de la muerte, esa idea de la muerte como batalla entre el bien y el mal, y la idea de que en el momento de la muerte se puede cambiar el destino del curso de una vida. Bueno, eso se empieza a cuestionar un poco por esta influencia de una espiritualidad un poco más rigorista, pero al mismo tiempo perviven todas estas prácticas que están ancladas en esa experiencia de la compañía y de la espiritualidad jesuítica. Bien. Yo disfruté mucho, la verdad, la lectura del libro, especialmente en el análisis que vos haces de las imágenes, porque son imágenes que nosotros de la historia del arte muchas veces las hemos visto descritas, ya las conocemos, sabemos en qué lugar estaban, pero realmente y esto lo quiero destacar especialmente, el esfuerzo que vos haces por contextualizarlas en un entramado cultural tan denso, ¿no? Cobra un sentido realmente como muy rico, no solamente estas imágenes que estamos viendo acá, sino muchas otras que vos traes a colación y que muchas veces en la historia del arte simplemente fueron descriptas, ¿no? Como muy a colación de dar cuenta como de una existencia patrimonial, pero realmente no han sido analizadas en términos de sus usos reales, de sus activaciones de sentido en el marco de los ejercicios y de las prácticas, y eso realmente es como muy, muy valioso. Y en este mismo sentido, entonces, si seguimos hablando de pervivencias y de continuidades de esta espiritualidad ignaciana, me parece, Nico, que sería muy interesante que vos cuentes en el caso de Villafañe, que sabemos que es este único jesuita expulso que logra reingresar al Río de la Plata, de qué manera pervive esta práctica espiritual o perviven por lo pronto estos ejercicios espirituales ignacianos que sabemos que previo a la expulsión de la orden habían sido tan exitosos y habían sido de algún modo parte de la identidad y la construcción de la memoria ignaciana, aún mucho tiempo después de la expulsión de la orden. Bueno, primero gracias, Sabrina, el Centro Materia también como Facundo. La verdad que esto lo venimos planeando hace un tiempo, la presentación conjunta. Bueno, a ver, la supervivencia en el caso de Villafañe, yo en este libro lo que busqué es un poco editar el corpus central de mi tesis doctoral, que son las cartas personales de este sacerdote. Y acá la supervivencia es la supervivencia en primer lugar física, es decir, hay un jesuita que está, al menos en su terruño, ahí en el Tucumán, tratando de reconstruir sus redes personales, sus redes familiares y sobre todo reconstruir lo cual se va viendo en muchas de sus cartas, su prestigio.
o el prestigio de, o al menos utilizar una especie de aura un poco desgastada eh, dentro del clero local. Entonces, los ejercicios espirituales, si podemos, ya podemos, ya estamos, ahí, qué maravilla. Los ejercicios espirituales en las cartas de Villafañe aparecen en muchos momentos, pero también aparecen, sí, de una manera, vale la pena ser redundante, muy jesuítica, en el sentido de elementos o hechos realizados en momentos para la toma de decisiones. Por ejemplo, no lo cité en este caso, ¿no? Pero por ejemplo, antes de irse a misionar, antes, Villafañe tiene un proyecto muy particular cuando regresa, que es intentar establecer una misión en la Araucanía, algo muy extraño, dado que era un jesuita de la provincia del Paraguay. Entonces, antes de irse a misionar, usa los ejercicios como herramienta de autorreflexión, pero también, y eso también es algo muy ignaciano, o algo muy jesuítico, para hacerlo más exactamente, los ejercicios son usados por Villafañe como un arma o como una herramienta política. ¿Sí? Él ve continuamente, o él al menos marca en sus cartas, Ambrosio Funes, esta pobreza espiritual del pueblo tucumano o del pueblo de la población del Río de la Plata, que entre otras cosas, según su análisis obviamente interesado, se debe a la ausencia de la compañía. Es decir, el clero local no está habilitado, no tiene las herramientas intelectuales, espirituales y pastorales para suplir las necesidades del pueblo. Entonces, bueno, siempre hay una demanda, siempre hay un lamento de la falta de la compañía, y él está ahí para al menos intentar hacer lo que puede. Por ejemplo, acá en esta carta, ya en 1802, una de las más tempranas, él habla sobre la ignorancia y sobre la necesidad del cultivo espiritual, ¿no? Y esta idea de que hay que continuamente demandar la restauración de la Compañía de Jesús y esta idea de pedir no solamente la restauración universal, sino que vengan jesuitas. Eso se va a ver sobre todo a lo largo de todas sus cartas, pero sobre todo después de la independencia. Bueno, ahora que la restauración es de 1814, en pleno proceso independentista, y después dice, hay que traerlo, ahora hay que empezar a gestionar eso. Pero además de suplir esta falta espiritual del pueblo, los ejercicios son, para mostrar en las notas, también formas, como yo dije, que Villafañe tiene, por ejemplo, en la carta de junio de 1806, formas que tiene justamente de conectarse con el clero local. Él dando los ejercicios espirituales frente, por ejemplo, a las autoridades del clero secular, pero también del clero regular, también tratando de guiar en autoridades políticas. Acá en la Carta de Abril de 1806 se puede ver cómo estaba muy interesado en mediar o utilizar los ejercicios o ese momento de descanso para pedir favores al virrey del Perú o al presidente de la audiencia de Cusco. Es decir, la mediación entre las élites como estrategia de poder jesuítica está muy activa. Y de hecho, en todas estas cartas, creo que más o menos en las cartas de 1806 hay un conflicto, me acuerdo si son un poquito antes o un poquito después de la carta de junio, hay toda una serie de cartas en la cual él le explica a Ambrosio Funes y después le explica a Gregorio Funes, que en ese momento era provisor del Obispado de Córdoba, un conflicto muy enrevesado sobre el problema del consumo de carne en Cuaresma. Una cuestión que es teológicamente aburridísima, pero que él lo usa para decir el clero local no sabe nada. Y soy yo, y el clero local tiene normas muy jansenistas, es muy estricto. En cambio, yo que vengo, no solamente soy jesuita, sino que vengo de Roma y sé las últimas cosas que están diciendo por ahí, y a través me carteo con otros jesuitas de por allá, yo tengo la verdad y vengo acá para abrírselas al clero. Entonces, la supervivencia un poco de la espiritualidad, pero sobre todo de la memoria jesuítica, pasa por una práctica política concreta de Villafañe en el lugar. Y de hecho es reconocido. En muchas cartas se ve también que él se queja, que él es reconocido como jesuita, pero no de la manera que él querría.
Sí, y es casi una memoria que se construye como un imaginario, en Sí, verdad, es la ¿no? memoria del jesuita díscolo, del jesuita Exacto. subversivo, podríamos decir. Sí, sí, pero también el jesuita que viene a traer la verdad, que viene a traer la primicia de cómo deben desarrollarse ciertas prácticas litúrgicas, de qué manera hay que pararse frente a la Mm. feligresía, de cómo es, digamos, el know-how de evangelizar eficientemente, ¿no? Villafañe, antes de la expulsión, no pisó una misión. O sea, Exacto. o sea, no es que él tuvo experiencia entre indígenas o en el pueblo. No, no, no. O sea, fue expulsado antes de ser ordenado sacerdote, se ordenó en Roma y desde ahí habla. Ujú. Desde justamente desde la trayectoria de la propia compañía, ¿no? De una trayectoria personal que siempre va a ser fallida, porque él nunca va a poder ser misionero. Mm. Bueno, y ahí hay una cuestión también que es muy interesante si vamos a hablar de los corpus que guían estas investigaciones, que tiene que ver con tu propio trabajo, que vos decías, lo que estás haciendo es publicar un corpus documental, pero que no es un corpus documental cualquiera, y esto me interesa mucho que lo destaquemos, que tiene que ver con las cartas escritas por el propio Villafañe, donde él mismo exterioriza su propia identidad hacia todas estas redes que está empezando a tejer con claras finalidades de orden político, de orden religioso, de orden social, y que es una documentación que hoy está prácticamente inaccesible, que forma parte del archivo del Colegio del Salvador de Buenos Aires, y que eso me parece también que es muy interesante que, digo, podamos destacar que estas dos investigaciones se están nutriendo de fuentes que son muy heterogéneas, pero que están contribuyendo, digamos, a verter luz y conocimiento sobre dinámicas que muchas veces, si no, quedan como muy invisibilizadas y que tienen que ver justamente con esto, ¿no? Con el orden de las prácticas, con el orden del tejido de las redes, de la materialización de la transición, ¿no? Y en ese sentido, el próximo eje sobre el que me gustaría que discutamos tiene que ver con las percepciones sobre la muerte, ¿no? Tanto en el caso de Villafañe como en, bueno, obviamente es el centro de tu investigación, pero aparece muy fuerte las distintas actitudes que se van a ir tejiendo en torno a la muerte en este cambio de siglo, ¿no? Y justamente siendo que es Villafañe quien trae, podríamos decir, estas nuevas lecturas empapadas de un mundo venido de Roma, bueno, ¿cuáles son entonces estas actitudes que empiezan a aparecer en Villafañe en relación con la muerte, pero también justamente en esta idea de recuperación de esta memoria y de esta identidad que tiene que ver con la proyección de una compañía que pretende ser restaurada y recuperar toda su primacía en el territorio Eh, una, rioplatense? una de las cosas a mí que, para decir una verdad de perogrullo, una de las cosas que me llamó mucho la atención, que uno nunca reflexiona así con todo detenimiento, del libro de Facundo, es esta cosa de la muerte como algo de la vida cotidiana, esta cosa, bueno, esta Vox Populi, nosotros los modernos ocultamos la muerte, etcétera. Bueno, La vida no es más que prepararse para morir, no, pero ¿no? bueno, la muerte está continuamente presente en las cartas de Villafañe porque continuamente se muere gente, o sea, como nos pasa, bueno, con una tasa de mortalidad mucho más alta, entonces una de las primeras formas en que aparece la muerte en las cartas de Villafañe es Las las noticias. noticias, es decir, se murió el padre tanto en Roma, se murió el padre tanto en Faenza, fulanito fue discípulo de Menganito, lo recordaremos por su santidad, y así continuamente hay una letanía de muertes continua, una información, las necrológicas de la comunidad jesuítica sería. Eh, pero también Que las eso da cuenta de de las las redes, redes, ¿no? efectivamente. Villafañe estaba continuamente conectado con todos los jesuitas italianos. Sí, No te iba a decir, y de la construcción de memorias también, en lo cual bueno, la compañía también es claro, o bastante sea, especialista. muchas veces le dice a Ambrosio Funes, bueno, quizás vos no te acordás de esto porque vos eras alumno, pero el padre tanto era conocido por tal cosa, sí. O sea, a pesar de que no haya un contacto o un recuerdo directo, se construye eso, una conexión con el pasado de la región. O sea, todos los que se mueren son los que estuvieron, todos los que muertos importantes son los que estuvieron acá en Paraguay, no le habla sobre los muertos de otras provincias. Eh, pero también la muerte está, obviamente, aparece muchas veces en las cartas de Villa de hermanas, familias, conocidos. Y que aquí quizás acá traje colación, hablando sobre las necrológicas,
una forma bastante, hoy podríamos decir, body horror, para hablar de términos de cinematografía moderna, eh, sobre la muerte de el principal enemigo de los jesuitas, un relato que era Clemente XIV, aquel que los suprimió. Hay una descripción muy hermosa sobre que eso es común en muchos relatos de los expulsos, este ensañamiento que tenía la figura de este papa y cómo la maldad de este papa se podía ver en su muerte, ¿sí? En su podredumbre post-mortem. Me pareció interesante traerlo a colación para decir, bueno, la muerte también muestra la santidad, pero también muestra la maldad. Y también, más allá de esta muerte cotidiana, también me pareció interesante traer otro ejemplo para conectarlo con quizás no, en el mismo, otro ejemplo para conectarlo con el eje posterior revolucionario, la muerte en un momento crítico. ¿Sí? Esta idea de la muerte, como él dice, en tiempos de desgracia. Que hay una pequeña narración de 1813, es decir, plena guerra revolucionaria. Recordemos que Villafañe escribe desde Tucumán, es decir, uno de los nodos del ejército del norte, de las idas y venidas entre españoles, de realistas y patriotas, pero que después profundizaremos un poco más, pero cómo en este tiempo crítico, en el tiempo que no se sabe qué va a pasar, en este tiempo cuasi apocalíptico también, del fin de los tiempos, aunque paradójicamente Villafañe tenía todo un sesgo antimilenarista, que no nos vamos a meter en eso ahora, pero él sentía, como muchos jesuitas, que los tiempos estaban cambiando rápidamente, pero no secularmente. Era mejor en estos tiempos estar muerto que estar vivo. Por más que, por ejemplo, como este caso narra la muerte de una parienta, de una niña que se prende fuego, se abraza toda y que se quemó hasta los cabellos, digo, son felices los que mueren antes de ver los desastres que nos amenazan. De la muerte como descanso, pero como descanso de las atrocidades del presente. Entonces, sí, hay unas miradas no sé si ortodoxas, no sé que no sabría ahí el muertólogo Facundo cómo analizarlas, pero sí hay una mirada sobre la catástrofe de la muerte. Sí, también sobre los tiempos, ¿no? Esto, eh, la percepción como de una idea de muerte también de la propia orden, ¿no? Recordemos todos los escritos post-expulsión que tienen que ver con esta idea de tragedia, de fracaso, de la muerte de la compañía para la sobrevivencia de la iglesia, ¿no? Todas estas ideas que aparecen, ¿no? Como Sí, de sí, sí. digo, cuando traes a cuenta esto, no puedo dejar de recordar esta idea como trágica que forma parte como de un discurso típico, ¿no? Dentro Sí, sí. de la orden. Y, y en tu caso, Facundo, a mí lo que me gustaría preguntarte es, ¿cuáles van a ser estas modificaciones y de qué manera se van a materializar estas modificaciones entre el traspaso que vos bien analizás de una piedad barroca a fines del siglo XVIII y una creciente piedad ilustrada de la que la población sistemáticamente se resiste, que es lo más entretenido que aparece a lo largo de tu libro? Pero lo que me interesa es si podés reponer un poco, bueno, ¿cuáles son esas distintas percepciones que se están tejiendo en este mismo momento, casi en simultáneo, respecto de la muerte? ¿Cómo esas percepciones se materializan en prácticas, en ritos, en objetos, en discursos, ¿no? Porque ahí hay todo un juego de tensiones y de dinámicas culturales que entran todo el tiempo en jaque con las disposiciones eclesiásticas, ¿no? Sí, sí, exactamente. Muchas veces, en relación con esto que vos decís, quizás se tiende a ver el reformismo borbónico y la influencia de la piedad ilustrada como un ataque contra la iglesia o Ujú. contra las instituciones eclesiásticas. Bueno, es famoso el libro de David Braden, que tiene ese título de Una iglesia asediada, ¿no? Por el Estado de Michoacán. Y bueno, lo curioso es que muchas veces estas reformas ilustradas del fin del siglo XVIII, en muchos casos tienen como promotores a los propios obispos o a los cabildos eclesiásticos o a personajes muy importantes dentro del clero, sobre todo el clero secular. Y ahí me parece que lo que hay que tratar de comprender es justamente, yo una de las cosas que intento hacer es
tratar de pensar estas transformaciones no en función de un proceso de secularización, sino justamente de esta otra forma de relacionarse, por un lado, de los vivos con los muertos y de los vivos con Dios, de una forma diferente de relación con lo divino, pero no de una secularización o oclusión de esa dimensión que sigue estando muy presente. Entonces, en términos así como también súper esquemáticos, bueno, hay muchos debates sobre qué es la piedad barroca y qué es la piedad ilustrada. Me parece que más allá de todas las ambigüedades que tiene el término, a mí me parece que es operativo el concepto. Yo entiendo por piedad barroca esa apelación a los sentidos, a la emotividad y a lo material como una vía de comunión con lo divino, con lo trascendental. Mientras que la piedad ilustrada es una piedad más, digamos, más abstracta, más sublime, ¿no? De hecho, en los escritos que uno ve de diferentes obispos a fin del periodo colonial o del propio cabildo eclesiástico, se ve justamente que los valores que destacan como nuevas virtudes cristianas son la moderación, la decencia, El el decoro. decoro, ¿no? Como virtudes, digamos, que empiezan a aparecer como estas nuevas virtudes cristianas. Y por eso ahí en la diapositiva... Esta era tuya. Se me salió. Bueno. Sí, en la diapositiva ahí, lo que les quería mostrar, una de las citas es la cita de un procurador del Cabildo de Buenos Aires. O bueno, voy primero por la otra. En realidad, justamente esto que les decía de la piedad barroca, cómo la piedad se materializa en esa sensibilidad barroca, la piedad se materializa constantemente en ciertos elementos muy concretos, materiales muy concretos. La mortaja, el lugar de entierro, la cercanía con el altar mayor, por ejemplo, que es algo fundamental al momento de disponer la sepultura, la elección de la mortaja, el apego con los objetos. Digo, también teniendo en cuenta también que es un tema que seguramente interesa, la forma en la que aparecen los objetos en los testamentos es muy impresionante, sobre todo para el periodo más temprano. Es algo que se ve un poco menos, me parece, ya a medida que avanza el siglo XIX. Entonces, permanentemente en los testamentos, por ejemplo, en ese que traje ahí, es un testamento de una testadora que hace referencia a que tiene en su casa una imagen de la Inmaculada Concepción con 8 láminas, con bueno, el nicho, hay una descripción en el inventario, en el propio testamento, de cómo está colocado. Y dice, bueno, que esa imagen sale todos los días en procesión de su casa, perdón, todos los años en procesión de su casa, a la iglesia de la Concepción. Dice que en la iglesia de la Concepción tiene una sepultura privilegiada junto a otra imagen. Y le pide a su familia que continúe con esta devoción. Y este tipo de cláusulas, en la cual la piedad se ancla en un elemento material muy concreto, o la preocupación por la mortaja, la preocupación por los ritos y una cierta tendencia también a la acumulación de velas, a la acumulación o a la fastuosidad, a la pompa también como una expresión de la piedad, es algo muy característico de este periodo, pero que al mismo tiempo, y por eso para mí el caso de Buenos Aires es un poco singular, al mismo tiempo comienza a ser objeto de una crítica cada vez más fuerte. Porque un poco también en el caso de Buenos Aires se da esa paradoja de que la ciudad crece en su cultura material, en su riqueza material, en la misma medida en que ese nuevo pensamiento ilustrado empieza a cuestionar esos tradicionales mecanismos de legitimación y de expresión de la piedad. Entonces da como esa suerte de contradicción en el que el florecimiento de una piedad barroca y de una materialidad ligada a la muerte es contemporánea con una crítica cada vez más dura, cada vez más fuerte con respecto a esas tradiciones. Y ahí, por ejemplo, la primera cita es una cita del procurador del Cabildo de Buenos Aires. Ahí justamente habla, bueno, de que en las funciones fúnebres habla de los gastos de cera y lutos. Dice, con que faltando lo honesto que tiene dispuesto al fin de moderarlos, hacen grandes túmulos y los llenan de cera, impendiendo cuantiosas sumas, así en esto como en los lutos, haciendo ropas no solo para las personas que precisamente deben cargarlos, pero para todos los criados. Y más adelante dice, bueno, que esto no es del culto, no es del servicio de Dios, ni de su culto, ni sufragio de las ánimas, sino que es algo ajeno al buen orden de las repúblicas, y justamente hace una crítica muy fuerte que no solo viene de las autoridades seculares, no solo viene de las autoridades del cabildo, sino que incluso de los propios eclesiásticos. También los obispos del final del periodo colonial intentan reformar estas prácticas.
Y lo mismo intenta hacer el Cabildo. En 1775, el Cabildo hace un acuerdo del Cabildo de Buenos Aires que es extremadamente crítico con respecto a todas estas prácticas. Prácticas de las procesiones demasiado extensas, demasiado concurridas, la práctica de vestir a las imágenes con joyas, la práctica de hacer grandes túmulos en la iglesia para funciones de honras. Y en la otra diapositiva, lo que les quería mostrar un poco tiene que ver con ese cambio de sensibilidad, cómo aparece ese cambio de sensibilidad. Y básicamente lo que empieza a aparecer ya sobre principios del siglo XIX es una presencia cada vez más fuerte de un deseo de humildad y un rechazo a la vanidad y a la pompa, ligado con una concepción de la decencia, de la humildad, de la moderación. Es algo que en los testamentos empieza a aparecer con mucha fuerza, de la misma medida que en muchos feligreses también lo rechazan. Rechazan todos estos cambios, todas estas transformaciones. Por ejemplo, rechazan que se modere el uso de las campanas, por ejemplo. Claro. Porque incluso también lo sonoro juega ahí un lugar. Pero ahí el cambio ahí, me parece, tiene que ver con una vía, digamos, de expresión que es mucho más íntima, mucho más privada, más familiar y más vinculada con un acceso más abstracto, digamos, una expresión más abstracta de la piedad. Sí, y esto pensaba, nos inserta en realidad en una larga discusión historiográfica, ¿no? Que tiene que ver con esto que siempre se ha dicho como de esta transición casi abrupta entre una identidad barroca y una identidad ilustrada, y que queda muy claro cuando vemos todavía a Villafañe militando la compañía hasta la década del 30, o cuando vemos, por ejemplo, un montón de vestigios de esta pompa barroca todavía presentes a fines de los 20 y demás, que en realidad esa idea de esta ilustración ascética, depurada, ¿no? Que vos venís reponiendo, en verdad no es algo unívoco y no es algo que se materializa en las prácticas concretamente ni rápidamente, sino que se evidencia un juego de tensiones y que hay todo el tiempo una discusión, ¿no? Entre, vos bien lo decís en tu libro, entre una normativa y una pragmática, entre lo que un clero quizás sí, crecientemente reformado, intenta... Pero igual hay personajes que la historiografía ha establecido como claramente ilustrados, Que en realidad no como lo Gregorio son. Funes. Exacto. O sea, esa contraposición entre el barroco de Ambrosio y el ilustrado de Gregorio. Exacto. Hay textos de Gregorio Funes, pocos, pero o fragmentos de textos que están metidos dentro de discursos más grandes, alabando a la compañía, alabando el barroco de la compañía, alabando las ceremonias, los altares, la grandiosidad de la antigua gloria, y decís, Más ¿dónde aún, quedó la ilustración? para ¿Dónde quedó 1800. esto no es ilustración, señores. Exacto, exacto. No es la que me vendieron a mí. Sí, bueno, y que esto va de la mano también con un juego de tensiones que uno ve claramente en la arquitectura, que tiene que ver con las reformas de todas estas iglesias la larga primera mitad del siglo XIX, ¿no? Y que, por ejemplo, después tenés en 1860 a Frías, un claro filo jesuita, financiando y aportando toda la dotación de la iglesia del Salvador con grandes altares de mármoles de mármol a la romana perfectamente, que sí, por supuesto, responde a un ideal neoclásico si queremos, pero con una exuberancia que claramente está dándole una nueva pata de continuidad a toda esta tradición barroca que en realidad nunca, parece, ¿no? Como que subrepticiamente se esconde y vuelve a emerger lentamente cuando le dan lugar. Lo que sí es cierto es que vamos a tener un momento político, claramente, asociado, ¿no? A nuestro tercer eje, que es el de los procesos revolucionarios, donde evidentemente, por la fuerza, digo, esta pompa se va a ver limitada, ¿no? Se va a ver acotada. Y en ese sentido, eh, un poco lo que a mí me gustaría que usemos para conversar ya como quizás nuestro último eje, tiene que ver con esto, con cuáles son, por ejemplo, en el caso de Villafañe,
A partir de lo que vos relevaste y lo que vos identificaste en estas cartas, ¿qué hay de cierto respecto de de la participación, perdón, de Villafañe o de la influencia en realidad de todos estos jesuitas que después lentamente vuelven a ingresar después de la restauración en la discusión respecto de los procesos de independencia latinoamericanos, ¿no? Ujú. Ese sería un punto interesante para seguir justamente recuperando parte de todos estos debates historiográficos en los que ambos trabajos se insertan. Bueno, a ver, el mito de la participación, el mito que ya el antiguo trabajo de Baclori eh, quiso demostrar desde España, porque es interesante, o sea, los historiadores jesuitas americanos quieren probar una cosa y los historiadores jesuitas españoles quieren probar otra. El mito sobre la participación o influencia o no de los jesuitas en los procesos latinoamericanos, bueno, es eso, es un mito. Es un mito historiográfico que muchas veces se ha sentado como cierto sentido común pongámosle, va a sonar feo, pero no especialistas de la compañía, pero porque después uno de los jesuitólogos son todos, somos todos así como gueto, Como una pero cofradía. una cofradía, exactamente, Para mantener la cosa corporativa. del Sagrado Corazón. No, pero digo, más allá del chiste, existe un sentido común de esta influencia, Sí, es cierto. pero que a pesar de estos intentos, bueno, decir intentos sería decir muy poco, de estos grandes libros de Chiaramonte de la década del 80 en adelante, que ha tratado de desmontar historiográficamente esta postura. Sin embargo, se siguen escribiendo libros sobre la influencia de Suárez en los pensamientos políticos, sobre las influencias de las bibliotecas, y que si había tal libro, y que si había tal otro, y que si había más autores jesuitas, entonces eso significaba que tenía posturas más revolucionarias o más monarcómanas. Bien, bueno, en realidad la figura de Villafañe a mí me interesaba también porque es, bueno, el primer historiador que rescató la figura de Villafañe en esa tonalidad fue Guillermo Furlong, que le hace una mini biografía. Primero edita un tercio de estas cartas que yo edité acá, justamente las cartas del periodo revolucionario, y después le hace una pequeña biografía en la cual rescata una de las cartas en la cual le hace una poesía a la batalla de Tucumán de Belgrano. Entonces, debido a esta poesía, en honor a la victoria patriota, Villafañe se convierte inmediatamente, según Furlong, en historiografía jesuítica apologética, en un patriota, es decir, en un defensor de la independencia latinoamericana. Esto debería probar, por lo tanto, que los jesuitas han estado detrás de todo, o su influencia ha sido crucial en la educación de los próceres latinoamericanos. Bueno, en realidad Villafañe, unas cartas antes de eso, en abril de 1812, la batalla de septiembre, dice, tiene que ganar Goyeneche. O sea, tienen que ganarlo, o sea, tienen que venir a poner orden. Esto con los españoles no pasaba. Claro. Básicamente está diciendo, la religión está, desde la revolución, la religión está hecho un caos. El gobierno está empezando a atacar a los comerciantes, está empezando a pedirles plata, están liberando esclavos. Hay un par de cartas más adelante que se queja de que en Tucumán es un desborde social. Entonces, el apoyo de Villafañe al proceso revolucionario local, particularmente en Tucumán, es pragmático. Cuando no le quedó otra. Claro. Bueno, es por un lado cuando no le queda otra, pero es cuando es para él el único gobierno patriota es aquel que defiende la religión católica. ¿Bien? Y en este sentido, el que defiende sus proyectos. Su proyecto misional, Villafañe, llega en 1799, ya en 1800 se intenta ir a Chile, como ya habíamos trabajado, intenta de vuelta un poquito antes de la revolución, y después suspende el proyecto por la revolución. Cuando Villafañe se entera del cruce de los Andes de San Martín, como ahí se ve en la carta del 4 de marzo, la carta de la derecha, dice, bueno, ahora es mi oportunidad para volver a cruzar los Andes y ahora sí, en este nuevo contexto político, intentar instaurar una vez más estas misiones en la Araucanía. Y de hecho, hay toda una serie de cartas que también esas las encontré en la GN, y o sea, la mayoría de las cartas son del archivo de la compañía, pero hay un par de las GN sueltas,
En las cartas que Villafañe escribe al gobierno, al directorio del momento, además de justificar su proyecto misional anclado en la autoridad de Roma, es decir, yo vengo con credenciales de propaganda fide, él dice en un momento algo muy interesante que dice, los araucanos es un pueblo amante de la libertad. Y ahora, en esta nueva situación política, estoy parafraseando, ¿no? Que dice que ya no están mal los españoles, hay que ir a ofrecerles la religión, pero desde este nuevo gobierno o desde esta nueva autoridad revolucionaria, no dice revolucionaria, pero sí que ha liberado las cadenas de los españoles. Y bueno, efectivamente, el gobierno el gobierno del directorio le dan las credenciales, le da los pasaportes, le da, a continuación, también le gestiona algo que Villafañe había pedido, que habíamos trabajado juntos hace un par de años, que es un altar portátil, es decir, la herramienta fundamental para una misión volante. Bien. Y el gobierno está interesado, efectivamente, el gobierno de Buenos Aires y el gobierno de Chile, de O'Higgins, en facilitarle. Después, bueno, la misión fracasa por factores militares, por factores del estado de las etnias locales y también por la ancianidad de Villafañe. O sea, tiene más de 80 años el pobre, hay que reconocer la testarudez de jesuita que tiene. Pero lo cierto es que ese es su apoyo a la causa revolucionaria, a la causa patriótica, depende mucho de las circunstancias locales. De hecho, cuando esta última misión fracasa y vuelve por última vez a Tucumán a pasar sus últimos años, ya estamos en el periodo de las autonomías provinciales y su último acto en el mundo político, porque Villafañe, ante el proceso revolucionario, se encuentra con, bueno, habla con San Martín, se ven menciones a Belgrano, a distintos actores políticos durante el Congreso de Tucumán, no participa, pero bueno, él es elector de diputados, o sea, vota para elegir electores, pero su último accionar en la política tucumana es en la legislatura. Es decir, participa, es legislador. Y uno de sus últimos actos, como su último acto de ortodoxia jesuítica, es luchar por evitar la libertad religiosa en Tucumán. La rivadaviana, Claro. la importación de estas ideas rivadavianas en la provincia. Bueno, y de hecho hay como, no he encontrado yo registros directos, pero hay todo un relato de un viajero inglés a finales de la década del 20 que pasa justo en este momento de las sesiones de la legislatura y habla sobre un viejo jesuita que pone panfletos en toda la ciudad en contra de la libertad religiosa como algo atrasado a las ideas de la época. Sí, de hecho, tiene todos los, digamos, los matices para presentarse casi como un religioso útil a este nuevo Estado, ¿no? Esta idea de volver a misionar, de hacer una misión volante, avanzar sobre esos antiguos territorios que la monarquía no había podido evangelizar, La ¿no? diferencia es que eso va a ser ya más adelante en el siglo XIX, para estos nuevos estados, la utilidad va a ser no la evangelización en sí, como él imaginaba, Exacto. sino la civilización. O sea, Exacto. Los jesuitas en el XIX van a ser civilizadores, no van a ser evangelizadores. Exacto. O educadores. Bueno, ahí está el corrimiento de época, en la mentalidad o en la forma de Villafañe, exacto, sí. Y por el otro lado, entonces, no puedo dejar de preguntarte cuáles son las consecuencias de todo este proceso revolucionario, de todo este proceso de conformación nacional, en el marco entonces de estas nuevas espiritualidades y estos nuevos ritos o rituales, prácticas ante la muerte. Sí, ahí también me parece que más que poner y retomando una larga tradición historiográfica argentina, más que poner, yo diría, el punto ahí de quiebre en la revolución, yo creo que la revolución funciona al mismo tiempo como acelerando algunos procesos que ya se estaban dando. La revolución y antes que la revolución, el 1806-1807, las invasiones inglesas, particularmente en Buenos Aires. Yo ahí en la diapositiva les mostraba ese túmulo, es un túmulo construido para las exequias del Cuerpo de Marina, está en las memorias, en las memorias curiosas de Beruti. Hay dos dibujos de túmulos, hay ese y otro más, y otras descripciones además muy
otras descripciones muy, muy interesantes de los túmulos y además de su impresión, digamos, al momento de asistir a la iglesia en ese momento. Y ahí lo que se empieza a construir en torno a la muerte es un fenómeno que ya previamente se viene dando, que es la construcción de una suerte de culto cívico a los muertos, digamos, una especie de memoria cívica de la muerte o de uso público de la muerte o de también un culto cívico vinculado también con una revalorización de la cultura clásica, de la antigüedad clásica que está muy presente en los ilustrados rioplatenses ya del último tercio del siglo XVIII, pero que va a cobrar nuevos vuelos. Entonces, hay todo en el contexto de, primero las invasiones y después en el contexto de las guerras de independencia, hay toda una producción de la oratoria fúnebre, que va a tener un sentido claramente de disputa en el ámbito público, la oratoria fúnebre como la oración fúnebre como una pieza o intervención en la polémica o en las disputas públicas, en las cuales se usa un nuevo uso de la muerte, más vinculado con una construcción de la figura heroica de la muerte. Por eso yo en algún momento, no en el libro, pero en algún otro trabajo, hablaba de una militarización de la muerte, en el sentido de que ese paradigma de la muerte pacífica, en cama, lenta, que da tiempo para arrepentirse, para confesarse, empieza a convivir con un modelo alternativo de muerte que en tiempos convulsos, bueno, como los que vive Villafañe también, en estos tiempos tan complejos, es una muerte legítima también. Es como una especie de, digamos, Martirio. sí, es una especie de martirio, Wow. sí. De muerte heroica, digamos, en el cual el hecho de no haberse preparado, de no haberse confesado, etcétera, se ve redimido por el hecho de haber luchado por pelear la causa justa o luchar la guerra del Patria Señor. mori. Y ese es el momento, por ejemplo, de aparición de los detentes del Sagrado Corazón de Jesús, Exactamente, ¿no? sí, sí, sí. Aparece, eso es muy presente, o bueno, por ejemplo, las vírgenes generales, no sé, esos Ujú. usos que se van a hacer, o las medallas, los escapularios que se llevan en batalla, toda la simbología religiosa asociada con el momento de la batalla va a tener un uso muy fuerte y está vinculado con esta idea de muerte más en un sentido, digamos, de la exaltación de la heroicidad, de la valentía, ¿no? Por ejemplo, ahí una de las citas dice justamente eso, ¿no? Dios es únicamente el que infunde a los hombres, bueno, justamente habla de que arrostran los peligros, se desprecia el valor, se desprecian con valor los funestos horrores de la muerte, ¿no? Dios es el que infunde el valor a los hombres para despreciar el miedo a la muerte, ¿no? La muerte ya no parece tanto como algo que deba ser temido, sino como algo que debe ser enfrentado gracias al valor que Dios mismo otorga, ¿no? Para combatir. Y lo último que, asociado también para ir cerrando, es bueno, en relación con lo que decías vos, Vanina, bueno, 1810 es un quiebre o no es un quiebre, o es una profundización de tendencias que se daban antes o no. Y a mí, para mí, el caso, bueno, Nico también hablaba de cómo Villafañe se oponía a las reformas rivadavianas. Para mí, yo cierro con la reforma eclesiástica de Rivadavia, y me parece que es un punto de llegada y un punto de quiebre al mismo tiempo, ¿no? Y eso creo que se ve muy bien en el caso de la disputa por los cementerios. El cementerio de Recoleta es de 1822, se inaugura en 1822 en el contexto de las reformas rivadavianas, es el resultado de una larga discusión que empieza en la década de 1780 en el marco del reformismo borbónico, de los proyectos para crear cementerios fuera de la ciudad, expulsar la muerte por fuera de la ciudad, que va a terminar dándose en el periodo rivadaviano, pero con algunas características diferentes, con una radicalidad en muchos casos que no estaba en el periodo borbónico. Por ejemplo, una asociación del Camposanto como un lugar en el que se entierra todo el mundo sin jerarquías ni distinciones, como una suerte de recuperando esa idea cristiana de la muerte como igualador social, pero con una connotación política que no tenía antes, y con una radicalidad en la impugnación que quizá no la tenía ese reformismo borbónico. Entonces me parece que ahí la revolución y los cambios que se van a dar a partir de 1810, por un lado profundizan algunas tendencias previas, por otro lado son también un quiebre, un corte, en el sentido de una aceleración de algunas transformaciones. Bien. Bueno, muchas gracias.
No sé si hay alguna pregunta, Gaby, si tenés algo, o No, en Cami. realidad, alguna cosa que quería preguntar, acaba Facundo de respondérmela, porque me acordaba, pensaba en qué objetos podían dar cuenta de esta convivencia, pervivencia de una tradición y convivencia. Y me venía a la cabeza todo el tiempo el trabajo que había hecho en su momento Gastón Borucúa respecto de las ideas de la Revolución Francesa y cómo había trabajado con el Ujú. Sendero de la Recoleta. Y me preguntaba, pero cuando vos mostraste lo del túmulo y luego hiciste estos comentarios, de alguna manera contestaste alguna de las preguntas que quería hacer. Pero bueno, la verdad que me parece muy importante la mirada de ambos, más que nada por esta idea de romper con esto en lo que nos hemos formado, ¿no? Muchos de, bueno, termina esto, empieza lo otro, y en realidad sabemos que eso no es así, y que hay lo más, y es más, que es muy rico entender cómo conviven eh, las, las, las tradiciones en las prácticas de la gente y eso traducido, por ejemplo, en la producción de objetos, que Exacto. Sí. para los historiadores del arte es como que siempre estamos buscando, no necesariamente ligado a lo estético, pero sí, y mucho más desde hace un tiempo esta parte, entender cómo ciertos objetos, sean cuales sean, pueden dar cuenta de ello, ¿no? Bien. Yo pensando, hago un breve comentario que se me ocurría otra cosa, justamente un trabajo también de Burukua que es sobre esa pintura de Semborain, del fraile Semborain, del Lego, porque efectivamente no era fraile, y que muestra no tan claro cómo este uso más novedoso de la perspectiva y del paisaje por detrás, y al mismo tiempo el Lego Semborain, que es un modelo de santo, digamos, muerte santa, muy, muy fuerte y muy anclado en una tradición muy antigua. Entonces, Exacto. esa convivencia entre lo nuevo o algunos elementos más novedosos y algunos elementos más tradicionales, me parece que se da efectivamente y se da con mucha fuerza. Y pensaba también en esto que decíamos de cómo conviven las cosas. Hay una cita muy linda de Michel Bouvet, que bueno, él hablaba de mentalidades, que quizás es una palabra un poco fuerte para... Sí. Yo no la evité intencionalmente en el Yo libro de también, todos por un momento lados, se me escapa, pero... pero sí, él usa una metáfora muy linda que dice que las mentalidades se superponen unas con otras, se encastran unas con otras como las tejas en un techo. Me parece que hay algo de eso, como de la superposición o de las capas que se superponen y no necesariamente un traspaso así como mecánico. Bueno, esto nosotros lo pensamos mucho habitualmente en términos de Barbour, ¿no? Que tiene que ver justamente con las supervivencias o con las emergencias, ¿no? De estos procesos que van y vuelven como patos a lo largo del tiempo y reformulándose y resignificándose y volviéndose a cargar de significados. Por eso yo te mencionaba antes lo de cuando vos hablabas de todo este momento de la no intercesión ante la muerte en los procesos revolucionarios, digo, no me parece casual que la imagen que se elige para frenar la bala es ni más ni menos que el órgano sagrado, ¿no? Del corazón, que es justamente Bueno, un culto asociado en una directamente a la defensa en una de las diapositivas que me ignaciana, ¿no? salteé, Estaba. estaba el Sagrado Corazón, pero el Exacto. Sagrado Corazón también, creo que es de 1804, es decir, totalmente prerevolucionaria, pero que era la defensa ante la muerte súbita. Exacto. O sea, ahí está hablando de justamente de sacerdotes que, como estos de los ejercicios espirituales, Sí, sí, sí. entonces hay toda una seguidilla de sacerdotes que nombran de fulanita, y te acordás de tal y cual, bueno, todos esos fueron muriendo. Entonces, para mí, esto es un recuerdo, como jesuita, que me tengo que refugiar en el Sagrado Corazón. Exacto. O sea, esta idea de la muerte también de un personaje, bueno, ahí cerré o sea, con una de las últimas cartas de Villafañe que hay, ese rey Villafañe muere en 1830, es decir, también esta cosa de un personaje, es un personaje residual, es un personaje que fue residual en el sentido de que fue testigo de justamente de muchas cosas superpuestas.
de muchos procesos superpuestos. Y en estos últimos años de la vida diciendo, bueno, no pienso sino en la muerte, y esta preparación continua que él tiene con tiene un voto personal de poder entrar aún sin la conexión con la jerarquía ya reconstruida en Roma, de poder entrar en la compañía por un voto en artículo mortis. Claro. El in articulo mortis y ese voto de esa posibilidad de él estar unido a pesar de todo, si la muerte me cae ahora, es continuo en sus cartas. Entonces sí, la muerte también está latente. Tenemos un par de preguntas. Hay una primera pregunta para vos, Facundo, de Juan Ricardo Rey, que es compañero del centro, que te quiere preguntar si encontraste algún vínculo con las ideas estoicas en relación con la muerte. Y te pregunta también, en realidad les pide a los dos un comentario sobre el antijesuitismo de la Revolución Francesa en contraste con la imagen americana de la expulsión de la compañía, como ejemplo del despotismo hispánico. Si quieren, en qué orden quieren ir, y después hay otra pregunta más, pero los dejo contestar acá, si no, no se acumulan. No sé, empiezo yo con lo del estoicismo. Hay una influencia, yo creo que hay una influencia, hay una lectura. Hay un poco, me parece, el problema a veces en estos ilustrados de fines del periodo colonial que retoman muchos elementos de la antigüedad clásica, del pensamiento clásico, es que son bastante eclécticos y son bastante desordenados en sus citas y en sus alusiones, y además, no sé, va a ser una... Poco ortodoxos. Sí, poco Sí, en sus ortodoxos lecturas. en sus apropiaciones. Sí. Y entonces, a veces cuesta mucho identificar de dónde toman las diferentes cosas, porque además obviamente no hay cita, digamos, no está la cultura de la cita. Entonces, por ejemplo, yo algo que mostraba en el texto que mostraba de San Alberto, elementos que yo creía que tenían una proveniencia, luego me encuentro a este obispo, a San Alberto, haciendo referencia a eso, pero que lo toma de otro lado completamente diferente. Ay, No sé, ¿dónde yo está? pensando que hay elementos que son no sé, ilustrados, en realidad está citando a Erasmo de Rotterdam, no tiene nada que ver. Entonces, a veces es como difícil encontrar esa, pero efectivamente hay una recepción, y el estoicismo en particular, yo creo que también hay una recepción de la visión clásica con respecto a la muerte, de cierta, de cierta filosofía clásica en ese sentido. Bueno, antijesuitismo, Revolución Francesa y despotismo español. Mm. Para el pensamiento jesuítico expulso en general de los españoles o de cualquier provincia que fuera, la revolución era, en la conspiración más burda y más estructurada, era resultado de la expulsión. O sea, la Revolución Francesa es una conspiración de masones, ilustrados, jansenistas, que se infiltraron en las cortes y en en el trono papal, porque la Compañía de Jesús era el antebarrera, el antemural antes de la Revolución. Primero nos destruyeron a nosotros, después más por los tronos. Pero la relación esa que marca sobre el antijesuitismo y el despotismo español es interesante para conectarlo con el tema del mito de los jesuitas y la independencia. Uno de los fundamentos de ese mito historiográfico está en el panfleto de Juan Pablo Vizcardo, la Carta a los Españoles Americanos. Juan Pablo Vizcardo es el jesuita peruano que se seculariza en la expulsión y que intenta un par de veces negociar con Inglaterra para armar una invasión inglesa en el medio de la Revolución de Tupac Amaru. O sea, está bien, tienen para construir su mito conspirativo. Todos tienen razón. Cuestión que uno de los argumentos fundamentales que toma Vizcardo y que después retoma Miranda es, o sea, Miranda siendo el principal publicista de Vizcardo, el editor, sí, el despotismo de 300 años de España se ha acrecentado con los Borbones y la última muestra, o la muestra más grande de la que tienen todos memoria más fresca en América es la expulsión de los jesuitas. La expulsión de los jesuitas es como la frutilla del postre del despotismo.
Así que sí, hay una especie de... Y bueno, y en la época sí circulaban estos impresos. Yo un poco trabajé en la tesis la circulación de la Carta de Vizcardo en el Río de la Plata, pero en relación con otras obras de carácter americanista o de carácter apocalíptico. Mm, O sea que hay todo un corpus de lectura que cambia un poco el sentido de simplemente lo revolucionario, el pensamiento jesuítica revolucionario. No, no, se leían un montón de cosas al mismo tiempo. bien. Y última pregunta. Tamara Méndola te pregunta si hay registros sobre la muerte de Villafañe, si podés reponer un poco este momento, o si hay algo Lamentablemente, o sobre esto. sea, lamentablemente a las cartas se me cortan en el 28. Los últimos registros que tengo son de él comunicándose con Propaganda Fide, todavía como negociando las últimas cuestiones burocráticas, porque él en Chile no logra, logra dejar un sacerdote representante, entonces tiene que justificar un poco lo que hizo. Pero no, no hay muchos, no he encontrado registros posteriores. Hace poco, esto lo hemos charlado, he encontrado en el Museo de Arte Religioso de Tucumán un Vía Crucis que decía pertenecer a Villafañe por una especie de tradición oral local, pero no, a nivel personal, o sea, las cartas personales, puramente personales, las que se comunicaba lo íntimo a Ambrosio Funes, se cortan a partir del 24. Sí, bastante antes de su muerte. Así que no hay registros y estas últimas participaciones políticas son, o las noticias sobre las participaciones políticas de Villafañe son muy indirectas. Ujú. Así que habría que siempre, bueno, seguir indagando en los chicos. Bueno. Bueno, muchas gracias a ambos por este encuentro tan fructífero, con tanto intercambio. A quienes nos están viendo, los invitamos a los próximos encuentros Quilca. Este posiblemente sea el último de este año, así que por eso fue por partida doble, para que no se extrañen tanto. Pero igual queremos invitarlos próximamente al primer Congreso Internacional de Historia del Arte, que tendrá lugar aquí en el Centro Materi, que será completamente virtual, titulado La vida de las cosas, modos de existencia, supervivencia y agencia de la cultura visual, que va a ser del 27 al 29 de noviembre. Y próximamente estaremos también lanzando la convocatoria para el tercer Congreso Internacional sobre Cultura Visual Iberoamericana, que tendrá lugar posiblemente ya el año próximo, del programa Quilca también. Así que les agradecemos mucho la participación a los asistentes, a los oyentes, y esperamos encontrarnos próximamente. Un beso.